crecimiento, ¿sí? Sigamos con el crecimiento, ¿sí? Que la relación, cómo nos va a servir en realidad este modelo estándar para analizar cuál es el impacto del crecimiento económico sobre los términos de intercambio y en consecuencia, sobre el bienestar de las economías. Bien. Breve introducción. Simplemente que pensemos a ver si realmente el crecimiento es beneficioso para las economías que ya están integradas al mercado internacional. Lo que vamos a ver es que el efecto puede ser ambiguo, ¿sí? Porque por un lado uno puede pensar que si yo crezco o si mi socio comercial crece, bueno, voy a tener acceso a un mayor mercado y por lo tanto voy a producir más, y ese producir más me va a permitir, digamos, exportar más. O si mi economía crece más y me permite producir más, voy a poder eventualmente sustituir bienes que antes eran importados en mi economía, ¿sí? Eso podríamos pensarlo como efectos positivos. Como efectos negativos es que cuando una economía crece o hay mercados más importantes, son mercados más atractivos también. Entonces voy a estar compitiendo con terceros países, ¿sí? Digamos que pueden ser en terceros mercados donde yo ya estoy exportando y que se vuelven más grandes y por lo tanto más atractivos, o mismo en mi propia economía, cuando mi economía se vuelve también más grande y más interesante, ¿sí? En términos de escala, ¿no? En términos de demanda. Y otro resultado que puede ser positivo o negativo es si, dependiendo cómo sea ese crecimiento económico, cómo va a impactar sobre mis términos de intercambio y sobre mi bienestar. Y es algo que vamos justamente a ver y analizar a partir de este modelo. Es algo que nos va a quedar como por el momento incógnita y que vamos a ver justamente de qué va a depender. Por otro lado, pensemos cómo vamos a simular este crecimiento económico en el marco del modelo estándar de comercio. Y técnicamente lo que vamos a hacer es hacer una expansión de la frontera de posibilidades de producción hacia afuera, ¿sí? Esta expansión puede ser para los dos sectores por igual, o puede estar sesgada a alguno de los sectores, ¿sí? ¿Y eso de qué va a depender? Básicamente de los argumentos que tengamos detrás de ese crecimiento económico, ¿sí? Y ahí vamos a llamar a Ricardo, Hecherolin, a factores específicos de Samuelson y Jones para que nos ayuden a encontrar esos argumentos. Y, por ejemplo, si decimos que una economía crece, por ejemplo, China crece sesgado al sector de los teléfonos, vamos a decir que, bueno, quizás puede deberse a una mejora de la productividad del trabajo, en la mejora tecnológica, ¿no? Desde el punto de vista de Ricardo, en el sector de los teléfonos, o que eventualmente China recibió un flujo de capital, de inversión extranjera directa, que aumentó su stock de capital y que por lo tanto permite a esta economía producir más teléfonos porque los teléfonos son intensivos en capital. O, visto desde factores específicos, los teléfonos usan como factor específico al capital, ¿sí? Entonces, de esa manera vamos a simular nuestro crecimiento económico. También es algo que ya venimos haciendo con los otros modelos, o sea que va a ser algo que vamos a ir rápido y es más que nada revisar. Bien, pensemos el caso de un crecimiento sesgado hacia las exportaciones, ¿sí? China, dijimos que estaba exportando teléfonos, y lo que vamos a ver es que justamente el ejemplo que les dije antes, China recibe inversión extranjera directa, por lo cual aumenta su stock de capital y tiene un crecimiento sesgado hacia el sector de teléfono, porque teléfonos utiliza intensivamente este factor capital o utiliza en forma específica. ¿Sí? Cualquiera de los argumentos que le pongamos es válido. Entonces, lo que vamos a ver es que en la FPP de China se traslada hacia afuera, ¿sí? Donde tiene un incremento mayor de capital que de otros factores que se utilizan en alimentos. Y por lo tanto vamos a tener mayores posibilidades de producir más teléfonos que de otros alimentos, ¿sí? Fíjense que inicialmente suponemos que los términos de intercambio no se modificaron, o sea, seguimos con la misma pendiente de la recta de isovalor. Sin embargo, sabemos que al expandir la frontera de posibilidades de producción hacia el sector de los teléfonos, vamos a estar produciendo más teléfonos, o sea, la producción de teléfono aumenta, y sustituyendo esa producción, ¿sí? Por menos producción de alimentos, ¿sí? Porque obviamente tenemos que reasignar factores, ¿sí? El factor móvil o el factor menos intensivo lo asignamos a la producción de teléfonos. Entonces, esa producción de teléfonos mayor ahora que la de alimentos me va a generar
un desplazamiento de la curva de oferta relativa mundial. ¿Sí? Esta oferta relativa que vemos acá es la oferta relativa mundial. Si China ahora se pone a producir más teléfonos que alimentos, la oferta relativa mundial de teléfonos, ¿sí?, se va a estar expandiendo hacia la derecha. Esta expansión de la oferta relativa mundial de teléfonos, ¿qué va a traer como consecuencia? Que los precios caigan, ¿sí?, que los términos de intercambio se deterioren para China, porque el precio de los teléfonos va a estar cayendo en relación a los de alimentos, lo cual es lógico, ¿no? Porque vamos a tener una oferta mayor de teléfonos que de alimentos en el mundo y por lo tanto los teléfonos se abaratan en relación a los alimentos que ahora se encarecen. Desde el punto de vista, digamos, de las leyes de la oferta y la demanda, no estamos violando nada y estamos cumpliendo con que eso va a estar pasando en el mercado internacional, ¿sí? Para esta economía china, lo que vemos es que al deteriorarse sus términos de intercambio, es lo mismo que estemos pensando que sus exportaciones valen menos, sus exportaciones se están abaratando, o lo que es lo mismo, decir que ahora le va a costar más en términos de tela importar alimentos para abastecer a su economía, ¿sí? Por eso hay un deterioro de los términos de intercambio. Ese deterioro de los términos de intercambio lo podemos ver nuevamente reflejado acá con una nueva recta, de isovalor que tenga una pendiente más aplanada, ¿sí? Aquí no está completado en el gráfico, pero lo pueden ver. En el libro de Appleyard y Field, que está en inglés, pueden encontrar un gráfico así en el capítulo 11, ¿sí?, donde ya tiene el gráfico completo con todos los pasos. Sí, les resulta interesante. Bien, pensemos ahora que China, ¿sí?, tiene un crecimiento, pero no sesgado hacia sus exportaciones, como vimos recién, sino hacia sus importaciones, ¿sí? Por ejemplo, el trabajo se vuelve, por alguna cuestión tecnológica, ¿sí?, biotecnología, por ejemplo, bueno, el trabajo se vuelve más eficiente o más productivo en el sector de los alimentos, ¿sí? Busquemos el argumento, en este caso, por el lado de Ricardo. Entonces, hay un crecimiento en China de la producción de alimentos, ¿sí? Entonces, el crecimiento en este caso va a estar sesgado a alimentos, que es el bien de importación, ¿sí? Pensémoslo en este caso, que mismos precios relativos, o sea, mismas rectas de isovalor inicial, se aplican en este caso. En consecuencia, lo que yo voy a estar viendo es que voy a estar produciendo más alimentos que antes, ¿sí?, con esta nueva frontera de posibilidades de producción sesgada hacia los alimentos, y va a haber alguna sustitución, quizás no, quizás menor, ¿sí?, en realidad debería haberla, para producir telas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a estar viendo? Que con mi cambio en mi estructura de producción, produciendo más alimentos que telas, ¿sí?, voy a estar ofreciendo en el mercado internacional más alimentos que telas, ¿sí? Entonces, la oferta relativa mundial se va a estar de telas o de teléfonos, se va a estar contrayendo, ¿sí? Por eso desplaza hacia arriba, de OR1 a OR3. ¿Qué va a estar pasando en consecuencia? Que para China, que es exportador de teléfonos, el precio internacional de los teléfonos va a estar subiendo y por lo tanto sus términos de intercambio, porque él exporta teléfonos, ¿sí?, van a estar mejorando. Entonces, cuando una economía crece sesgada hacia el sector de importación, lo que va a haber reflejado es una mejora de sus términos de intercambio, ¿sí? ¿Qué va a estar pasando? Va a estar importando menos de alimentos, ¿sí? Va a estar sustituyendo de cierta manera las importaciones de alimentos porque va a estar produciendo más localmente. Y también eventualmente esa oferta local también va a formar parte de la oferta mundial. Entonces va a haber mayor oferta de alimentos, los alimentos se van a abaratar y en términos relativos los teléfonos se van a encarecer. Al encarecerse los teléfonos, en relación a los alimentos, para China estarían mejorando sus términos de intercambio. Es decir, que con el valor mejorado de sus exportaciones, en este caso de teléfonos, podría comprar más alimentos que en términos comparativos se volvieron más baratos, ¿sí? O sea, conclusión importante, si una economía crece sesgada a sus importaciones, esa economía va a mejorar sus términos de intercambio. Si crece sesgada a sus exportaciones, como en el caso anterior, sus términos de intercambio se deterioran porque estaría ofreciendo más de ese bien de exportación en el mercado internacional y por lo tanto se estaría abaratando
ese bien de exportación. Bien. Un caso particular de estos ejemplos de crecimiento es el caso de crecimiento empobrecedor. Para que tengamos una situación como esta, lo que vamos a ver es que vamos a tener un crecimiento sesgado hacia las exportaciones, ¿sí? Economías que crecen mucho, pero en particular hacia el sector de sus exportaciones. Vamos a ver que eso va a deprimir sus términos de intercambio, ¿sí? Y eso se va a dar cuando tenemos economías que son exportadoras, por ejemplo, de materias primas. Este ejemplo se ha visto mucho en estos casos, donde economías en desarrollo que exportan commodities, sean agrícolas o energéticos. ¿Y por qué digo esto? Porque materias primas como los commodities agrícolas o energéticos tienen cierta inelasticidad tanto en su oferta relativa como en su demanda relativa, ¿sí? Por eso las curvas están graficadas de gran pendiente, ¿sí? Son inelásticas, y por lo tanto lo que vamos a ver es que cuando tenemos un crecimiento, ¿sí?, sesgado hacia las exportaciones, o sea, la oferta va a estar desplazándose hacia la derecha, ¿sí? Lo que vamos a ver es que no solamente hay una depresión de los términos de intercambio, ¿sí?, y un incremento en las cantidades, sino que además la caída en los términos de intercambio es tan importante que compensa ese pequeño incremento que tenemos en el aumento de los volúmenes de comercio. Y por lo tanto, en términos de valor, o sea, de P por Q, ¿sí?, que vamos a estar considerando, hay una caída importante del comercio. El comercio cae mucho en términos de valor, ¿sí?, en P por Q, básicamente porque Q aumenta poco y porque sobre todo P cae mucho. Y cae mucho porque los mercados de estos tipos de productos presentan curvas de oferta y demanda relativas que son inelásticas.